Víctor Salmerón. ¿Por qué decimos que la verdad no existe? Dice Nietzsche que un filósofo es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Alguien al que sus propios pensamientos te golpean como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie particular de acontecimientos y rayos. ¿Acaso el mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos? Un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. En mi caso, soy un simple individuo que le está diciendo sí a su destino, a su agón. Nosotros, los filósofos, no somos libres de separar el cuerpo del alma, como lo hace el pueblo. Aún menos libres para separar el alma del espíritu. No somos ranas pensantes, ni aparatos de objetivación o de registro, con las entrañas heladas. Nosotros continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro dolor y proveerles maternalmente de todo cuanto hay en nosotros, de sangre, corazón, fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Vivir. Ello significa para nosotros transformar continuamente todo lo que somos en luz y en llama. También todo lo que nos hiere. Simplemente no podemos hacer otra cosa. Friedrich Nietzsche. La verdad, tal como la concebimos hoy, no es más que una mentira espiritualizada y humanizada. Cuando nos referimos a verdad y mentira, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Si hemos tenido que recurrir a la mentira, ha sido en aras de nuestro propio beneficio. La naturaleza misma nos oculta cosas que podrían, de otro modo, resultar destructivas. ¿Seríamos capaces, narcisistas empedernidos, de aceptarnos sin nuestra epidermis? Con el estallido interno, ese gran Big Bang del espíritu que dio origen a la consciencia, emergió la bestia más desdichada. La consciencia, fuente de todo sufrimiento y enfermedad para el espíritu, del mundo, del otro y de nosotros mismos, es lo que nos impele tan violentamente a precipitarnos como novillos sedientos hacia las aguas cristalinas del río del engaño. El autoengaño no siempre resulta perjudicial. De hecho, es lo que más nos ha potenciado y mantenido en pie durante siglos. La verdad es la sábana que le ponemos al monstruo, al fantasma. La realidad, aquel al que no podemos mirar directamente a la cara. Nosotros le dimos forma a la boca, los ojos y la expresión de la cobija. La noción de verdad, por más arraigada que esté en el mundo, sigue siendo una mentira que aceptamos de buena gana. Nuestras ideas sobre la realidad interna y externa no son más que meras hipótesis, metáforas, máscaras, ilusiones. En suma, ficciones útiles para la conservación de la especie. Y en efecto, es así, y de ninguna manera deberían ser consideradas como verdades fundamentales. Fue la cobardía metafísica, alimentada material y formalmente por ese batallón de mediocres gergesianos, lo que facilitó la canonización de las máscaras como realidades. La primera aclaración fundamental al abordar la temática de la verdad es que está intrínsecamente vinculada al lenguaje. Resulta imposible discutir sobre la verdad sin la presencia de un sujeto artístico con la capacidad de sentir, pensar, hablar
y crear. Sin un ser inteligente, dotado de intelecto y dispuesto a sobrevivir en medio de la hostilidad natural, ni siquiera podría concebirse la noción de verdad. ¿Hubiera sido posible, sin su intervención, hipostasiar el mundo verdadero? Ni filosófica ni científicamente ha sido posible demostrar de manera satisfactoria la causalidad entre sujeto y objeto. La conexión causal entre el sujeto y el objeto es quimérica. Por ende, la verdad, junto con la noción del mundo verdadero, surgen del instinto metafórico que nunca abandona al individuo. En ningún momento provienen de la razón o la lógica. Estos son frutos tardíos de un árbol que tuvo que pasar por varios estadios antes de que maduraran y estuvieran listos para ser cosechados y merendados. Es el sujeto artístico el que ha erigido las metáforas que ahora aceptamos como verdaderas y no, como se suele creer puerilmente, el sujeto lógico y racional. De noche y de día la verdad está conmigo. La verdad está conmigo de noche y de día. No hay por qué tener miedo a la oscuridad del devenir. Si Él en sí está aquí, Él te ha de ayudar y a ti nada. Gracias a la lógica y la razón, te ha de pasar. Cantando esta copla encontró Nietzsche a los dialécticos desenfrenados y a los positivistas con entrañas de sapo. La explosión intempestiva, cual dinamita pura, despedazó las voces, silenció los instrumentos y sofocó la algarabía que llenaba el espacio. En el instante en que recobraron la consciencia del caos, descubrieron a Nietzsche, quien yacía entre los escombros, danzando con una energía triunfante. Su figura, iluminada por destellos de la destrucción que había causado, expresaba una celebración victoriosa que resonaba en el vacío recién creado. Esa es la explicación del por qué, por un tiempo, pasó desapercibido. Su fuerza, honradez y potencia intelectual minaron por completo los terrenos edulcorados del idealismo. La belleza de su pluma, su espada, hizo añicos la debilidad kantiana y los delirios de Hegel. Pero, hablando en serio, me gustaría detenerme en lo siguiente. ¿Cómo es que ha logrado el animal humano tener tanto éxito, a pesar de su fragilidad obvia? ¿Y cómo se relaciona esto con la verdad? Sabemos que el guepardo, también conocido como chita, es el animal terrestre más rápido. Puede alcanzar velocidades de hasta 112 km/h en carreras cortas para atrapar presas. Un individuo verdaderamente rápido podría alcanzar una velocidad promedio de aproximadamente 37,52 km/h, pero esa velocidad no la alcanza cualquiera. En nuestra búsqueda desesperada por correr más rápido que los animales, hemos tenido que imaginar que corremos más rápido que ellos, creando dispositivos que nos permitan lograr tal propósito. Es claro, pues, que debemos simular que corremos más rápido que ellos, pero la verdad es que no poseemos esa capacidad de manera innata. Fingir e imitar han sido nuestras herramientas para contrarrestar la hostilidad de la naturaleza. La capacidad humana para la ficción se eleva al cubo. Somos expertos en manipulación y engaño. A diferencia de los animales que corren, vuelan o son feroces, nosotros no poseemos esas habilidades al mismo nivel que ellos. Aunque podemos superar a una tortuga en velocidad, su resistencia a las inclemencias del tiempo supera la nuestra, y ciertamente no alcanzaríamos la destreza de un guepardo. Fingimos correr más rápido que los felinos gracias a la invención de los automóviles. Simulamos volar más alto que un águila gracias a la creación de los aviones. Aparentamos tener la misma resistencia que los animales y las bestias del campo gracias a la construcción de las casas y los resguardos.
Nos esforzamos por proyectar ferocidad y peligrosidad gracias a la invención de la lanza, la espada, la pólvora, las armas, los fusiles y todos los instrumentos relacionados con la guerra. Queremos la perfección, no la imperfección. La imperfección del cuerpo, del mundo sensible y de la naturaleza constituye una seria objeción contra nuestra vida. Si el mundo fuera de esta o aquella manera, seríamos vidas activas y afirmativas. Aquí no podemos expandirnos, y la culpa es de la realidad, no nuestra. Así ha sido la vida reactiva desde hace tiempos inmemoriales. Ella, en tanto devenir y cambio permanente, es responsable de nuestras desgracias. Así sigue diciendo en la actualidad. Preferimos el mundo virtual. Todo allí es menos complejo y fácil de manejar. Es más perfecto que lo material y real. La naturaleza, entendida como el mundo físico que abarca la Tierra, los planetas, las estrellas, la vida en todas sus formas, los procesos naturales y las leyes que rigen el universo, no acoge con brazos abiertos ninguna forma de materia compleja. Mientras más compleja sea, mayor grado de negación le impondrá. Es evidente que, en entornos poco civilizados, es decir, donde el ser humano no ha dejado su huella, donde no ha espiritualizado la naturaleza, donde no ha inscrito su voluntad en ella, y donde es débil en máscara y falseamiento, ésta se torna peligrosa. Los peligros son abundantes y variados. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza niega sistemáticamente a las formas de vida más complejas. Estas negaciones representan toda clase de desafíos que deben enfrentarse con inteligencia y estrategia. Desde sus inicios, si el ser humano no hubiera contado con la capacidad intelectual, fuente de todo engaño e ilusión, que le permite imitar a la materia y crear tecnologías y mecanismos efectivos para resguardarse de los embates de la naturaleza, es probable que nuestra especie hubiera desaparecido hace mucho tiempo. A pesar de ser una de las especies más débiles y carentes de fuerza bruta en comparación con los otros animales, hemos logrado prevalecer frente a los desafíos naturales, gracias a nuestra potente habilidad de manipulación, que parece ser prácticamente ilimitada. Esta habilidad es la que nos ha permitido mantenernos con vida y erigir una civilización con un vasto legado cultural y científico. No a la verdad, sino a la mentira le debemos la vida. Sin el autoengaño colectivo e individual, ninguna civilización hubiera sido posible. Digámoslo con toda franqueza. La naturaleza no es amable, y mucho menos con las formas de vida más complejas y conscientes como la humana. Es peligrosa. Un ser humano no ha nacido libre y se ve amenazado por todos lados. Si hoy nos llamamos libres, es gracias al lenguaje y a la consciencia, ya que nos hemos planteado serlo y luchado por ser menos naturaleza y más espíritu. Dicho sin parlamentos, menos bestia de la acción y más bestia de la idea. Abandonado a su suerte, la naturaleza en ningún sitio está seguro. Su suerte es como la de un condenado a caminar por un campo minado. Estos peligros o negaciones suelen ser de naturaleza meteorológica, geológica, hidrológica, atmosférica, biológica, cósmica y oceánica. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres han enfrentado una serie de desafíos naturales que ponen en riesgo su vida y bienestar. Entre ellos se encuentran las poderosas tempestades como huracanes, tornados, ciclones y tormentas de nieve. También enfrentamos sacudidas sísmicas, la liberación de lava, ceniza y gases tóxicos de los volcanes, así como movimientos de tierra masivos desencadenados por lluvias intensas, terremotos o la deforestación,
la escasez de agua durante largos periodos, falta de alimentos y recursos hídricos. Además, enfrentamos peligros como las grandes olas provocadas por terremotos submarinos o erupciones volcánicas, lo que resulta en inundaciones costeras, la propagación de enfermedades infecciosas y la proliferación de insectos, roedores o microorganismos que afectan los cultivos y la salud humana son amenazas constantes. La mala calidad del aire causa problemas de salud, tales como enfermedades respiratorias. También debemos lidiar con olas de calor y frío extremas que suelen ser mortales. La colisión de objetos espaciales con la Tierra puede tener efectos devastadores, como lo evidencia la desaparición de los dinosaurios. Por último, enfrentamos mareas y corrientes peligrosas que pueden ser mortales para los nadadores y navegantes, así como la presencia de fauna marina peligrosa, como tiburones o medusas venenosas, que representan una amenaza constante para los seres humanos. Todo esto hace que la vida humana sea un desafío. Vivir y sobrevivir no es fácil. La naturaleza es hostil y demanda esfuerzo de la vida. Hay que luchar para vivir. Este panorama lúgubre y hostil puede impulsar a cualquiera a querer escapar de este mundo lo más pronto posible. Fue ese horror lo que llevó a plantearse la idea de un mundo libre de todo peligro, movimiento y corrupción en la materia. La idealidad surgió cuando el individuo no fue lo suficientemente capaz de soportar la realidad. Por eso consideramos, con toda propiedad, que todo idealismo es cobardía. Decir la verdad no es más que un modo convencional de mentir. La verdad se convierte en una mentira aceptada socialmente y acordada en beneficio de la especie. El individuo debe asumir que ilusiones como las identidades, sustancias, cuerpos y líneas son verdaderas. El mundo, en su constante flujo y devenir, nacimiento y muerte sin reposo, es intrínsecamente inaprehensible. Para comprender la realidad, el individuo necesariamente debe distorsionarla, ya que de lo contrario cualquier conocimiento científico sería inalcanzable. Este conocimiento abstracto es precisamente lo que ha permitido el éxito en la vida. El problema no radica en la mentira. Esta ha sido una herramienta útil para la supervivencia. El verdadero problema reside en la verdad. La creación de mentiras es justa y necesaria. Detener este proceso no sería lo más sensato. Es precisamente la verdad la que se opone con mayor ferocidad a la vida. Falsear la realidad y autoengañarse son elementos que potencian la vitalidad, y renunciar a ellos equivaldría a desear la muerte. Según Marcela Zerpa, en su ensayo Nietzsche, creencia, verdad, perspectiva. Zerpa, 2001. La tarea filosófica de este viejo psicólogo y cazador de ratas consiste básicamente en echar por tierra razones últimas, saberes fundamentadores, destruir certezas, dogmas, derribar valores, imperativos. Zerpa, 2001. Con su martillo en mano y rebosando interiormente de maldad divina, no piensa dejar en pie ninguno de esos grandes ídolos, ideales encarnados en la piel de la realidad, que han encorvado el espíritu y el cuerpo de un gran número de hombres y mujeres en la tierra. Su propósito, a decir verdad, sobrepasa lo ambicioso. La tarea está clara y bien delimitada: desenmascarar la más grande de las ilusiones, la verdad, ya que ella es el peor atentado contra la vida. Zerpa, 2001. Para tener éxito en su descomunal tarea, Nietzsche tiene que minar completamente los fundamentos, las columnas que sostienen el edificio de la verdad, es decir, el lenguaje representacionalista.
y el mundo verdadero, que es la metafísica socrática platónica. Nietzsche somete a crisis a la verdad, tanto en el plano epistemológico como en el ontológico. En Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, lleva a cabo una crítica feroz contra el lenguaje representacionalista, y en la mayoría de sus obras de madurez se encarga de refutar la noción del mundo verdadero. Nietzsche es consciente de que, a veces, las metáforas, los grandes relatos, las ficciones, las máscaras buenas en principio, que devinieron malas en el decurso del tiempo, que han servido para conservar y potenciar la vida, pueden convertirse, con el paso del tiempo, en muros de hielo y cárceles de mala muerte. En una palabra, en auténticas torturas para el espíritu y cadenas gélidas que reprimen y niegan las potencialidades de la vida. Confundidas con la realidad misma, gracias a la praxis fetichista, devienen en verdaderos ídolos que, lejos de potenciar la vida, la esquilman. Nietzsche comienza este didáctico e importante ensayo metiendo no solo el dedo, sino la mano completa a la herida biológica abierta por Darwin, fresca y aún chorreante de sangre. Esa creencia infundada, producto del orgullo y la vanidad humanas, de que somos distintos a los animales y que entre ellos y nosotros existe un abismo descomunal, es, para infortunio del judeocristiano, desmontada por Darwin. Y él, aquí, con su mano derecha dando una brutal bofetada a la mal herida creencia, reafirma nuestra animalidad y su obvia vulnerabilidad. Nietzsche es consciente de que el hombre es un animal, sí, pero no es un animal cualquiera. Es astuto. Prueba de ello es que inventó el conocimiento. Se debe decir claramente: el conocimiento es una creación humana y no posee, aunque les duela a los cristianos, ningún atributo de naturaleza superior o de trascendencia más allá de la necesidad humana. Esto lo hace hincharse de orgullo. Somos mejores que cualquier otra especie porque poseemos intelecto e inventamos el saber, dicen. Pero en realidad, esto no les debería dar alas, pues el intelecto es un mecanismo de defensa más efectivo y en absoluto representa algo de naturaleza superior. El intelecto, en relación con la totalidad de las cosas que componen el universo, es algo sombrío y estéril. Comparado con la materia simple, es relativamente nuevo. Hubo eternidades, millones y millones de años que pasaron antes de que apareciera, y cuando finalmente desaparezca, nadie sabrá más de él. ¿Hay motivos para que los humanos se sientan tan orgullosos de aquel? Como dice Nietzsche, no le ha sido asignada ninguna misión ulterior. Nos hace orgullosos y pretenciosos, pero es humano, a saber, patético, no divino. Desde una postura perspectivista, es posible que, si tuviésemos la posibilidad de entablar comunicación con un mosquito, quizá tenga ese mismo patos de orgullo que caracteriza a los humanos. El filósofo se cree más importante de lo que es. Desborda de pedantería. Por ejemplo, Hegel pensaba que él era el último filósofo. ¡Cuánta humildad! Nietzsche sostiene que el intelecto es simplemente un recurso para los individuos más débiles. Además, destaca que su efecto más general es el engaño. Es plausible suponer que, en la época prehistórica, el ser humano no se enfrentaba directamente a un león. En cambio, se escondía y le tendía una emboscada para vencerlo con relativa facilidad. Esto fue gracias al intelecto, que es un maestro del fingimiento y la manipulación. Cuando un rival es más fuerte, el más débil debe ingeniárselas para obtener la victoria. Nietzsche afirma que el intelecto desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción. Fingimos ser más fuertes de lo que somos, tener una dentadura más afilada y salvaje.
volar, disponer de una visión más potente, ser mejores que los demás y comportarnos como si fuéramos superiores a la naturaleza. Esto se refleja en la invención de herramientas y tecnologías para expandir nuestras capacidades y desafiar los límites naturales. Gracias a eso es que hemos logrado sumergirnos en las profundidades del mundo microscópico y en las alturas pasmosas del mundo telescópico. A través de la invención de telescopios, microscopios, cuchillos, tenedores y espadas, así como la modificación genética, se evidencia el carácter mimético del intelecto. Nietzsche sostiene que el arte de la ficción alcanza su máxima expresión en el hombre. Para el individuo, el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la hipocresía, vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor y el teatro ante los demás y ante uno mismo son condiciones necesarias para sobrevivir. Nietzsche plantea la intrigante pregunta: ¿de dónde surge en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Se cuestiona cómo es posible que un ser cuya supervivencia dependa del engaño, la traición, la mentira, la manipulación y la ficción en el más alto grado tenga un auténtico deseo de alcanzar la verdad. Señala que nada es más inconcebible que haya podido surgir entre los hombres un impulso sincero y puro hacia la verdad. Desde esta perspectiva, todo indica que la necesidad de una verdad metafísica debió originarse como respuesta al instinto de supervivencia, esencial para la continuidad de la especie ante las adversidades naturales. En un mundo inicialmente demasiado natural, salvaje y caótico, surgió la necesidad de cierto orden y estabilidad. Con la expansión de la consciencia individual y colectiva, se llegó a la conclusión rupestre de que se debía, por el bien personal y comunitario, arrojar el ancla al agua para impedir que la embarcación, es decir, el mundo, sucumbiera como víctima de las bravas corrientes y las borrascas impetuosas del devenir. Al permitir que el ancla se sujete al fondo marino, se logra instaurar un cierto sentimiento de estabilidad y normalidad entre los individuos. En la perspectiva de Nietzsche, la verdad es doblemente convencional. La primera convención se forja en el seno de la sociedad como respuesta al deseo humano de existir en sociedad y de manera gregaria, y para poner fin a la anarquía de significados. En este acuerdo, las personas deciden asignar significados comunes a las palabras y conceptos para facilitar la comunicación y la convivencia. Este pacto básico permite que desaparezca de su mundo el más grande velum omnium contra omnes y da lugar a la comprensión mutua en la interacción social. La segunda convención está vinculada a la determinación de lo que se considera como la verdad oficial y exacta. Nietzsche argumenta que, en este momento, se establece lo que desde entonces debe considerarse verdad. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria. Después de establecer el convenio inicial, la sociedad desarrolla sistemas y estructuras que definen y sancionan lo que se acepta como verdad. Esto puede manifestarse a través de instituciones como la religión, la ciencia, el gobierno, entre otros, que influyen en la percepción colectiva de la verdad. El lenguaje desempeña un papel fundamental en la determinación de la verdad, ya que según Nietzsche, el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad, y aquí es donde surge por primera vez el contraste entre verdad y mentira. Los individuos más deseables en la comunidad son aquellos que se someten, aceptan e incluso defienden esas convenciones lingüísticas. El mentiroso, al no someterse a esas ficciones útiles o al utilizarlas a su favor, es expulsado de la comunidad. Una cosa está clara: no deberíamos confiar en el lenguaje,
ya que no es la expresión más adecuada de todas las realidades, dado que las designaciones y las cosas no concuerdan. Nietzsche define la palabra como la reproducción en sonidos articulados de un estímulo nervioso. A su juicio, las palabras no son simplemente invenciones abstractas, sino que tienen su origen en respuestas físicas y nerviosas del cuerpo a estímulos externos o internos. Además, realiza una crítica mordaz a la división que hacemos de las cosas en géneros. La arbitrariedad y parcialidad en la asignación de géneros y atributos a las cosas le parecen poco honestas. Designar al árbol como masculino y a la planta como femenino no tiene una base objetiva, según él. Al hablar de una serpiente y mencionar que la designación solo alude al hecho de retorcerse, sugiere que nuestras categorías y etiquetas pueden aplicarse de manera subjetiva y caprichosa. También critica la tendencia humana a crear categorías y asignar atributos de manera arbitraria, basándose en preferencias subjetivas y no en una comprensión objetiva del mundo. En su opinión, los diferentes idiomas, reunidos y comparados unos a otros, muestran que, con las palabras, no se llega jamás a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues de lo contrario, no habría tantos. La cosa en sí de Kant, asociada por Schopenhauer con la voluntad de vivir, para Nietzsche es inaprehensible. Él sostiene que la cosa en sí, que sería la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Aunque el ser humano cree querer conocer la verdad, Nietzsche afirma que, frente a ella, es seguro que no le gustaría ver. Las cosas mismas, ya sean internas o externas, no las podemos conocer. Lo que conocemos son las metáforas de esas cosas. Nietzsche explica que a nuestros estímulos les damos cuerpo y espíritu. A su juicio, la enigmática X de la cosa en sí se presenta en principio como excitación nerviosa, luego como imagen. Según él, las metáforas originarias son dos. La primera es un estímulo nervioso extrapolado en una imagen, y la segunda es la imagen transformada de nuevo en un sonido articulado. La realidad en sí misma no la conocemos. Estamos condenados a conocer el mundo de manera humana. A menudo, dice Nietzsche, creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores. Y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. El origen del lenguaje, según Nietzsche, es gratuito, ya que no sigue un proceso lógico. Por otro lado, señala que todo el material sobre el que y a partir del cual trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, si no procede de las nubes, tampoco procede, en ningún caso, de la esencia de las cosas. El éxito del concepto radica en su capacidad para elevarse por encima de la experiencia individual. La palabra, siendo ya un concepto, excluye lo individual de la cosa y lo sitúa en una totalidad teórica. De este modo, todo concepto se forma igualando lo no igual. Siguiendo esta idea, la omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma. El conocimiento teórico y abstracto de la realidad no nos acerca más a ella. De hecho, nos aleja, ya que es menos real. Nietzsche desafía la antigua tradición metafísica que presupone la existencia de un mundo verdadero y uno aparente, asociando el primero con el logos y el segundo con el arte.
Lo verdadero y lo aparente quedan superados. En su disolución de esta antinomia, Nietzsche despoja tanto a lo aparente como a lo verdadero de su peso y seriedad. Al refutar y triturar la noción de un mundo verdadero, abre espacio para la apariencia, el arte y, en última instancia, la vida misma. Con la explosión de este mundo verdadero, la verdad se fragmenta en un conjunto de perspectivas. En lugar de una verdad única y monolítica, Nietzsche propone que la realidad es múltiple y está sujeta a diversas interpretaciones. Este enfoque descentralizado desafía las nociones tradicionales de verdad y abre la puerta a una comprensión más fluida y dinámica de la existencia. De este modo, la apariencia y las diversas perspectivas juegan un papel fundamental en la construcción de la realidad. La experiencia de la vida subjetiva es tan rica y variada que no puede ser encapsulada en una sola verdad. Existen muchas. Cuantas más perspectivas existan, más fuerza y riqueza muestra la vida. ¿Qué es entonces la verdad? Según Nietzsche, es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. A lo largo de los siglos, las personas han olvidado que la verdad es simplemente una cuestión de convención. Sin un acuerdo sólido que ponga fin a la anarquía de significados, lograr el éxito como especie habría sido mucho más difícil. Mantener la armonía entre las masas facilita la supervivencia de la especie. En este sentido, la verdad se convierte en un instrumento práctico para la convivencia y la supervivencia, en vez de ser una realidad objetiva y única. El olvido es otro elemento fundamental de la verdad, según Nietzsche. En su opinión, solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que acabamos de señalar. Si no quiere contentarse con la verdad en la forma de tautología, es decir, con conchas vacías, entonces trocará perpetuamente ilusiones por verdades. Al principio se sabía que las cosas consideradas como verdaderas eran simplemente productos de una convención, pero con el tiempo este conocimiento se olvida. Nietzsche expresa: ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es esta, que las verdades son simples metáforas audaces. Por tanto, miente inconscientemente de la manera que hemos indicado y en virtud de hábitos milenarios. Y precisamente en virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad. Por lo general, lo histórico, aunque no sea verdadero, tiende a naturalizarse. Es, pues, a partir del sentimiento de estar obligado a designar una cosa como roja, otra como fría, una tercera como muda, se despierta movimiento moral hacia la verdad. Debido a la naturalización de un convenio social, como lo es la verdad, es que pudo originarse en el individuo el sentimiento moral hacia la verdad. Las exigencias de la sociedad para que el individuo opere conforme a lo socialmente establecido se internalizan en su conciencia, lo que lo lleva a experimentar un cierto sentimiento moral hacia la verdad. En sus inicios, estas metáforas eran vivas, fuertes, coloridas y variadas. Sin embargo, con el tiempo, las metáforas se vuelven cada vez más descoloridas, frías y rígidas,
como un cadáver. Sin esta transformación, el surgimiento y el malentendido del imperio científico, tal como lo conocemos hoy en día, habrían sido prácticamente imposibles. El individuo se vuelve cada vez más racional y se opone ferozmente a todo aquello que lo lleve al error, a lo que no puede ser definido racionalmente. ¿Qué quiere el que quiere la verdad? Sería un error pensar que el ser humano desea la verdad en sí misma. Pamplinas. Según Nietzsche, el individuo desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que conservan la vida. Es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, y está hostilmente predispuesto contra las verdades que pueden tener efectos perjudiciales y destructivos. El engaño no es lo que preocupa a los individuos. Lo que les aterra son las consecuencias desagradables de dicho engaño. Alguien puede vivir durante años con una mentira, siempre y cuando ésta tenga efectos positivos en su vida. Sabemos que la mayoría de los políticos son corruptos. Supongamos que 2 candidatos a la presidencia dicen que dirán solo la verdad y que el pueblo verdaderamente valora la verdad. Elegirá al que dice la verdad. El primero dice: voy a expandir el acceso a la atención médica, reducir los costos de los medicamentos recetados y mejorar la calidad de atención médica en general. También impulsaré la economía y generaremos nuevos empleos a través de inversiones en infraestructura, tecnología y energía. Haré que la educación superior sea más asequible, ya sea reduciendo las tasas de interés de los préstamos estudiantiles, ampliando becas o disminuyendo los costos de matrícula. Además, abordaré el cambio climático promoviendo fuentes de energía limpias y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Impulsaré una reforma migratoria integral que incluya un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes, de la igualdad de género, de la igualdad salarial, la reforma policial y la reforma del sistema de justicia penal. El segundo dice: elíjanme, porque aceptaré sobornos o pagos ilegales a cambio de influencia o decisiones políticas favorables. Utilizaré los recursos y fondos públicos para beneficio personal o para financiar campañas políticas sin transparencia. Colocaré a familiares o amigos en posiciones de poder o les otorgaré contratos gubernamentales sin mérito. Compraré votos o utilizaré prácticas fraudulentas para ganar elecciones y dirigiré fondos destinados a proyectos públicos hacia cuentas privadas o fines personales. Sabemos quién es más honesto. Sabemos quién dice la verdad, pero sabemos quién va a ganar. La gente no quiere verse afectada por las consecuencias desagradables de la verdad o la mentira. Lo que las personas quieren es aquello que los potencia en mayor grado vitalmente. El amor a la verdad no existe. Lo que existe es el deseo de tener las consecuencias agradables y beneficiosas de esa supuesta verdad. Si supiésemos que ésta nos despotenciaría y que verla sería nuestro final, ¿alguien aún querría ver la verdad? La gente quiere las consecuencias agradables de esta solamente. La mayoría teme ir al doctor para no escuchar un diagnóstico poco favorable. Pero dicen que ama la verdad y que la quieren proteger de los malvados relativistas. Un hombre enamorado, ¿acaso le gustaría que su novia le dijera que es malísimo enamorando y peor en la cama? Dudo mucho que quiera saber esa verdad. Esto es un mero mecanismo de defensa de los individuos más débiles y menos robustos. ¿Quién ama la verdad? Aquellos que no son capaces de hacerla
manifestarla en el mundo, de encarnarla, de construirla. La realidad es eso desconocido que invita a ser explorado y conquistado. Es como abordar un barco en medio de una borrasca y dirigirse hacia lo desconocido sin mapa ni brújula, sin importar a dónde aquella inquietante tormenta y olas te lleven. Es un atrevimiento a enfrentarse a lo desconocido. Demanda coraje y valor para encarar la existencia. Se necesita coraje y valor, y los cobardes no son dignos de ella. La verdad no se conquista con la mente, sino poniendo el cuerpo, los puños, la carne y la piel en la naturaleza. La verdad lógica y ontológica funciona como un escudo impermeable, un refugio de la vida reactiva que busca seguridad en ellos. Más que buscar la libertad, los hombres y mujeres anhelan la seguridad. La existencia de la verdad lógica y ontológica sirve como un escudo impermeable. La vida reactiva se ampara en ellos. La verdad absoluta brinda una sensación de seguridad a los cobardes y débiles, evitándoles arriesgarse. La verdad es esa mujer que quiere ser conquistada. Veritas. No es con la mente que la vamos a conquistar, sino en la realidad. Si los hombres no hubieran tenido el coraje de aventurarse hacia aguas más lejanas y peligrosas, América, en el imaginario occidental, quizá no existiría. Es el coraje y la valentía lo que crea la verdad. El miedo, la mediocridad y el instinto decadente de la vida reactiva impiden lanzarse hacia el peligro. Pero, como dijo Cristo, al buscar asegurar sus vidas, las pierden. El éxito más grande de las personas superiores radica en haber vencido la resistencia, en haber demostrado su valía en esta vida y en no haber aceptado vivir en la esclavitud y la servidumbre. No se lamentan por no haber luchado y enfrentado desafíos. Son los cobardes quienes buscan un éxito garantizado, ya que no pueden concebir la posibilidad de enfrentar una batalla en la que puedan perder. Las batallas más peligrosas son las que más estimulan a la vida activa, ya que la vida misma es una gran guerra. Por lo tanto, es apropiado ser fuerte y valiente en esta lucha constante. Los sistemas metafísicos, que presumen ser los guardianes de la verdad, se asemejan a enormes castillos de naipes. Retirar una carta es suficiente para que todo se desmorone. Son como imponentes edificios con pies de barro. Me viene a la mente la imagen de la estatua descrita en el libro de Daniel. El filósofo debe ser esa piedra arrojada por la vida para pulverizar toda esa mediocridad fantástica. Un simple golpe en los cimientos, y estos edificios, que pueden ser estéticamente hermosos, pero carecen en fundamento, se desploman rápidamente. ¿Cuál es el origen de la metafísica? Los sueños. ¿Y el origen de la religión? ¿Cuál es? El miedo a los dioses, a los poderosos, ya que en épocas pasadas se creía que estaban vinculados con los dioses, además del temor a la naturaleza indómita y al otro. En pocas palabras, el origen de la religión es el miedo a la naturaleza. Volver a la apariencia. Con Nietzsche, la apariencia vuelve a tener centralidad. Con él, las verdades inaparentes adquieren valor. A pesar de mi pequeñez en el universo filosófico, me atreveré a decir algunas cosas. A mi juicio, la filosofía no es una disciplina abstracta, ahistórica y estática, aunque así lo crean los metafísicos fetichistas. Más bien, la concibo como una fuerza activa que se objetiva en la voluntad de interpretar, crear y legislar sobre el mundo interno, la mente, la conciencia y el externo, la realidad, la sociedad.
Es un eterno quitar y poner máscaras. Dicho enigmáticamente, la filosofía no es más que el enmascaramiento del mundo interno, el espíritu, y la ciencia, el enmascaramiento del mundo externo, la realidad. Enfrentamos la realidad con valentía, es decir, filosóficamente. Desde mi perspectiva, hay dos modos de enfrentar la realidad, con cobardía o valentía, siendo el filósofo valiente y el idealista cobarde. Tanto la filosofía como la ciencia comparten el mismo propósito: resguardarnos del caos de la naturaleza. Una protege nuestro cuerpo y la otra nuestro espíritu. Ambas son mecanismos de defensa. Sin embargo, el conocimiento interno y externo que tenemos de la realidad no es más que conocimiento de nuestras propias máscaras. El filósofo auténtico viene a ser aquel que no canoniza las metáforas, las máscaras, las ilusiones y las perspectivas históricas y contingentes, en tanto que reivindica la apariencia y la eleva a categoría fundamental. Es más retórico que dialéctico. Con Nietzsche, las ciencias del decir, gramática y retórica, recuperan su lugar legítimo en el mundo de la filosofía, y las ciencias del argumentar, lógica y dialéctica, se ven desafiadas y cuestionadas por el impacto del martillo pulverizador de ídolos. Más que amigo del conocimiento y la verdad, el filósofo es amigo de la vida, de la apariencia. El filósofo, amigo de la perspectiva, la metáfora y la ficción, debe ser artista, médico y legislador. Como artista, hace uso de la ficción, la máscara, la embriaguez y la ilusión para crear nuevas perspectivas en absoluto canonizables. Como médico, examina los fenómenos culturales y sociales para descubrir las fuerzas más profundas que influyen en ellos. La tarea del filósofo, ya no histórico, sino intempestivo, es clara: examinar críticamente los valores, las creencias y las instituciones para comprender sus efectos y fundamentos. Además, actúa como médico para sí mismo. Como indica Nietzsche en Ecce Homo, donde menciona que se puso en sus propias manos y se curó a sí mismo. En su faceta de legislador, el filósofo no solo analiza los valores supremos dados, sino que examina el valor de esos valores y la génesis de la fuerza histórica que los determinó. El genealogista es el que ve las guerras en las luchas interpretativas. No se trata solo de analizar la moral existente, sino de proponer activamente nuevas perspectivas y estándares. Propone qué valores deben considerarse más elevados o más importantes, y de esta manera participa en la configuración de la estructura moral y cultural. La filosofía no solo debe observar pasivamente la cultura y la moralidad, sino que debe participar activamente en su transformación. El individuo no puede librarse del instinto de la metáfora. Este es en sí mismo un instinto de la supervivencia. En un mundo más primitivo que el nuestro, fue necesario concebir la idea de un mundo verdadero, inventar un mundo menos caótico y más estático. El mundo de la lógica, de las categorías, de los cuerpos, de las líneas, de las causas y efectos, de las sustancias y esencias. No es el mundo del devenir. Estos conceptos supremos son con los que se ha humanizado, es decir, enmascarado la realidad.